en donde las reglas de juego son tan cambiantes y tan poco estables en el tiempo. ¿En algún momento hemos sido un país previsible? Yo creo que Argentina ha actuado espasmódicamente en gran parte del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Entonces esa posición ambivalente en donde ha sido difícil desarrollar una conducta cimentada en políticas de Estado precisamente nos condena a la poca credibilidad en el concierto internacional de naciones, precisamente porque no hemos sido previsibles. Doctor, el campo estuvo parado durante 4 meses. ¿Cuánto nos va a costar reactivarlo? Mire, la cuestión de la crisis agropecuaria yo creo que hay que enmarcarla en un contexto mucho más amplio. Este es un problema que excede a lo meramente sectorial y económico, y creo que hay que abordarlo más por el lado de lo institucional y político. Y cuando esas cuestiones se encuentran lesionadas, realmente este tipo de conflictos tienen consecuencias que después es muy difícil remontarlas. Es de esperar que el sector agropecuario, con reglas de juego previsibles, reaccione rápidamente, como lo hizo en plena crisis o post-crisis del año 2001, en donde fue un sector muy dinámico y el que realmente permitió que Argentina pudiera subir de ese subsuelo en el cual había caído. Pero si bien las retenciones han bajado, ¿va a aumentar el control a los productores en cuanto al pago de impuestos? Bueno, yo creo que el Estado acá debe una gran discusión en materia tributaria. Es decir, Argentina viene en los últimos 30 años de parche en parche en su sistema tributario y con grandes deficiencias no solamente en la política tributaria, es decir, en lo que son propiamente los impuestos, sino también en la administración de los impuestos, en la administración tributaria. Entonces yo creo que una de esas políticas de Estado, yo le citaba recién, es redefinir realmente un sistema tributario que esté al servicio de la producción, que premia la inversión productiva, que realmente incentive la creación de puestos de trabajo y no los contrasentidos que tenemos hoy. Yo le pongo un solo ejemplo. Si usted hoy quiere hacer una inversión productiva, en la cual le lleva un tiempo de maduración, 3, 5 años, desde el momento que empieza a hacerlo, empieza a tributar un impuesto que se llama a la ganancia mínima presunta, es decir, que el Estado presume de antemano que usted va a obtener una determinada utilidad en un proyecto que puede ser exitoso o no. Si a eso usted le suma que además va a tener que competir en situaciones desiguales con sectores que logran eludir las cargas tributarias o con provincias que se dicen que están dentro de un régimen federal, pero que el Estado Nacional no responde en esa materia porque no hay una ley de coparticipación federal de impuestos y se ven obligadas a sancionar nuevos impuestos para suplir los fondos que la Nación debería mandarle y no se los mandó, imagínense quién puede analizar seriamente una ecuación económica financiera para un proyecto de inversión. ¿Este es un país, digamos, de riesgo laboral alto? Digo, conflictivo. Sí, la conflictividad yo creo que tiene sus picos y por allí va disminuyendo, en donde el trabajador por ahí prioriza mantener el empleo y no lucha por las condiciones de ese empleo o de su ingreso. Indudablemente que está faltando una legislación laboral también que sea lo modernamente suficiente para poder precisamente acompañar un proceso de crecimiento sustentable. ¿El gasto de la gente está paralizado? Bueno, yo lo defino así. Porque veo mucha gente en los shopping, pero pocos paquetes. Sí, yo creo que la gente, sobre todo en esta época de vacaciones invernales, pasea mucho y compra poco. De hecho, el poder adquisitivo del salario en los últimos años ha caído como en mucho tiempo no lo hemos visto. Es decir, hemos pasado con una gran devaluación de 3 veces a 1 el tipo de cambio que teníamos, con niveles salariales que se han ido ajustando por debajo de la inflación real, no de la inflación que nos cuenta Moreno a través del INDEC, sino la inflación que vive el hombre de carne y hueso cuando va a comprar alimentos o va a pagar servicios médicos o cualquier otro tipo
de consumo que efectúe. No son técnicamente confiables los números del INDEC. En absoluto, son totalmente mentirosos, son escandalosamente mentirosos, y yo creo que flaco favor se le ha hecho a la Argentina en tratar de romper el termómetro y no en atacar las causas que estaba indicando ese termómetro cuando funcionaba bien, de que el país tenía una fiebre creciente. Doctor, el dólar que está, a mi entender, ojo, asumo mi ignorancia total en materia de economía, pero el dólar que está demasiado bajo, ¿puede pegar una escapada? Bueno, todo depende acá de cuáles son dos cuestiones. Por un lado las expectativas y por otro lado qué es lo que hace en materia de política monetaria el Banco Central. Yo tengo mis serias dudas que la última baja del dólar responda a causas económicas genuinas y más bien está orientada a una cuestión de capricho político y de alguna instrucción que ha recibido el Banco Central en ese sentido. Hablando de banco, ¿puede darse aquel viejo deporte argentino de correr a los bancos a sacarle plata? Bueno, de hecho, si usted ve el plazo promedio en el cual el argentino está depositando su dinero, ve que gran confianza en el sistema aún no tiene y que está presto a cualquier tipo de movimiento. De hecho, lo hemos vivido en los últimos meses para retirar sus depósitos o para transformarlo en alguna moneda más segura y ponerse en resguardo. Desgraciadamente, esto es como dice el refrán: el que se quema con leche ve la vaca y llora. El que se quema con leche hasta sopla el yogur antes de comer, ¿no? Doctor, ¿el crédito a largo plazo tiende a morir? Digo, por una cuestión de intereses, ¿no? Porque si una persona va a comprar cualquier mercadería a largo plazo y ve que el valor se duplica, yo creo que ya lo pienso dos veces, ¿no? Sí, y hay algo más grave. Lo que ha desaparecido es el crédito a largo plazo para quien produce, es decir, para quien tiene que financiar un proceso productivo. ¿Por qué? Porque no puede, por un lado, la incertidumbre que hablábamos recién y por otro lado, los altos costos en materia de tasa de interés, que responde también a una prima o para que la gente lo entienda, una sobretasa que debe pagarse por el riesgo que implica arriesgar en la Argentina, valga la redundancia. Doctor, ¿es cierto que el argentino tiene una especie de vocación por endeudarse? No, yo creo que si nosotros vemos lo que está pasando en el mundo y si vemos, por ejemplo, el caso concreto de Estados Unidos, donde prácticamente el 90% del consumo se financia, el argentino no utiliza esa tendencia al endeudamiento sobredimensionado. Sí hay una falta de propensión a ahorrar por parte del argentino, es decir, vive el hoy. El argentino es difícil hacerlo pensar en términos de futuro. Es difícil. Pero no sabe cuánto va a costar su plata mañana. Exacto, precisamente porque la inflación o la larga historia inflacionaria ha hecho que dice, bueno, si dispongo de esto hoy, puedo comprarlo, lo compro, lo gasto, lo consumo y no lo ahorro. Entonces la falta de cultura del ahorro, que era la que a nosotros nos inculcaban cuando eran chicos, poner la estampilla en la libreta de la caja de ahorro y seguro, bueno, ya ni existe la caja de ahorro y seguro, entonces eso ha desaparecido. Doctor, ¿puede llegar a haber un sinceramiento de la inflación, digo, por parte del Estado, del gobierno, digo, que diga, bueno, mire, realmente la inflación es esto es lo real? ¿No puede venir bien? Si el gobierno tiene que buscar un Celestino Rodrigo, no. Que ponga las cosas blanco sobre negro. Sí, bueno, así también. Yo creo que el gobierno va agotando los tiempos que son lógicos para encauzar las variables económicas realmente con transparencia. Si no lo hace, la realidad va a ser muy dura y se va a encontrar contra una pared con la cual va a chocar y, aparte de sincerarse, se van a sobreactuar esta situación y va a ser muy pernicioso, sobre todo para la gente de menores recursos, que es este gobierno el que dice que defiende y que promueve la distribución del ingreso. Doctor, uno de los eslogans que se utilizaron desde un sector para atacar al otro durante este conflicto es que se había pregonado desde el sector del campo que la carne
va a llegar a costar acá como en Uruguay 80 pesos el kilo. ¿Es probable que ocurra algo así? ¿Usted come lomo todos los días? No, Coño. no puede. Mire, en esto Me gusta, te digo, ¿no? hay muchísimas contradicciones. Primero porque como no hay una política pecuaria, ¿qué es lo que queremos hacer con la carne? Es decir, ¿queremos la carne para consumo interno o queremos que haya cortes que estén al alcance de los sectores populares y promover mayor cantidad de cría para exportarla? Porque el gobierno también dijo, y esta es una típica costumbre argentina de mirarnos al ombligo, es decir, de decir y expresar con grandilocuencia que estamos creciendo. Yo le voy a dar, para no abrumarlo, un solo ejemplo. En materia de exportaciones de carne, en los últimos 10 años, o sea, de 1997 al año 2007, Argentina creció en términos reales un 20%. El mundo, en general, en promedio, creció el 37%. ¿Sabe cuánto creció Brasil? 727%. Eso llevémoslo a los lácteos, llevémoslo a los productos manufacturados de la industria que puede hacerse a partir de los productos agropecuarios, y nos vamos a dar cuenta que Argentina no ha crecido en materia de exportaciones. En el 2004 éramos el país número 42 en el concierto de naciones exportadoras. En el 2007, 2008, con el fuerte crecimiento que han tenido los precios de la soja, o sea, de todas las commodities, del 42 hemos bajado al 47. O sea que hay una serie de cuestiones de fondo, por eso yo insisto en la necesidad de definir políticas de Estado, de consensuarla y de poder instrumentarla. Pero nos miramos en el espejo de Venezuela, de Bolivia y de Cuba. Bueno, si esos son los modelos que quiere realmente el pueblo argentino, cosa que no creo, y de hecho lo viene demostrando, Brasil se frota indudablemente que le vamos a dar no solamente lugar a Brasil, le estamos dando lugar a Uruguay en el mercado de carne, le estamos dando lugar a Paraguay, y con Chile el tren de lo que es algunos sectores industriales ya lo hemos perdido. Habló del tren, usted dijo el tren. Usted no conoce nada de trenes, ¿cierto? Pero sí conoce de la viabilidad o no de un proyecto. Yo sostenía, a lo mejor con una mínima cuota de humor, que si acá no hemos podido hacer que el tren de la Sierra llegue a Cruz del Eje, hemos estado 1 año y medio para que llegue a Cosquín, no sé, a lo mejor mis bisnietos llegan a subir al tren bala. Sí, es de esperar que sus bisnietos también tengan un poder adquisitivo que permita pagar lo que va a costar el pasaje en el tren bala. Más caro que el avión. Seguro. Pero algo más grave. ¿Cuántos ciudadanos argentinos están muriendo en las rutas porque faltan, no digo autopistas, autovías? La autovía de Córdoba a Santa Fe, la ruta 19, que ha llevado cuántas familias destrozadas en la misma. Estamos hablando de un proyecto de tren bala y no de agregar medio carril de ida y medio carril de vuelta a la ruta 19, para no hablar de lo que son el sistema secundario y terciario de ruta en cada una de las provincias. Entonces, todas estas cuestiones, cuando yo escucho hablar del tren bala, escucho hablar del subterráneo en Córdoba, una serie de cuestiones que realmente no le solucionan el problema a la gente. Doctor, si no se molesta, yo voy a leer algunos mensajes porque estamos sumamente atrasados con esto. Antonio Villatén dice, el conflicto campo-gobierno lo que derivó fue una gran inflación. Dice, para el ciudadano que no tiene soja, paga el 30% más caro en bienes de consumo y servicios. ¿Es tan así? No, no es tan así. Yo creo que esto es un poco lo que se le ha querido inculcar a la gente. Argentina tiene un proceso inflacionario de magnitud que el gobierno no lo quiere reconocer, por lo tanto, para empezar a solucionar un problema hay que reconocer que existe el problema y hay que atacarlo en las cuestiones de fondo. Pero los problemas inflacionarios no están derivados de los mayores precios internacional de los productos, sobre todo de los granos, porque la política de retención ha venido. O sea, yo creo que hay que tender en el largo plazo a eliminarla, pero cuando se producen estas situaciones hace falta poner retenciones, pero no llegar al punto de confiscarlo, pues si lo que queremos es redistribuir, pongamos retenciones más bajas y le cobremos más impuestos a las ganancias.
el impuesto a las ganancias se coparticipa con las provincias. Entonces el gobernador de Córdoba no va a tener que estar enfrentando la disyuntiva de disminuir jubilaciones, de aumentar impuestos a los ingresos brutos, si la nación cumpliera con lo que ha firmado, con lo que ha auditado y ha consentido, 550 millones de pesos, años 2003, 2004 y 2005 de la caja de jubilación, más 1.200 millones que están en discusión a partir del 2006, 2007 y lo que va desde el 2008. Entonces, el esquema federal, acá la discusión es el federalismo. Acá el federalismo ha desaparecido en la Argentina. Entonces se dan toda esta serie de cuestiones que bien estamos abordando y tratando de encontrar algún tipo de explicación y que va en detrimento siempre de los sectores más alejados de la capital federal y que tienen mayores dificultades y que tienen menor nivel de ingreso. Marta Villa Cabrera dice, somos un grupo de jubilados de los 90 de la dirección impositiva. Durante los 38, 40 años pagamos para que nos dieran el 82%. Nunca nos pagaron. Dice, ahora tenemos que buscar abogados para que nos resuelvan el problema. Gracias por los conceptos de este señor que deja su número, ya lo vamos a llamar. Es parte del humor de Córdoba, dice... Julio el Zucaría dice, a Cobo le dicen Batman, dice, es la pesadilla del pingüino. Felicitaciones a Lucía de Angelina de Barrio Matienzo, también Roxana y Sergio, dice, un orgullo haberla tenido de alumna. Un mensaje de texto, desearía remarcar que el azote es el culpable de lo que pasa en la caja de jubilaciones. Además de jubilar a personas de 50 años, vació las empresas y organismos de agentes que podrían dar su experiencia a las referidas instituciones. Acá nosotros no censuramos la opinión absolutamente a nadie. Un mensaje de texto dice, amigos, a esta jovencita, orgullo de los cordobeses, tendría que subvencionar pasajes y estadía a la Lotería de Córdoba, que recauda y nadie sabe qué hacen con esos fondos, dice César. Susana de Barrio Centro, las agencias usan plata de las provincias y ese dinero va a los dirigentes de clubes privados. Esto salió ayer en el diario. No, por ahí uno ve que se subvenciona a entidades deportivas que son empresas. Y yo creo que hay esfuerzos como el de esta niña que merece ser apoyado. Doctor, ¿es conveniente? Es más, debería haber una partida presupuestaria. Por supuesto. Destinada a este tipo de cuestiones. Entonces no tendría que estar quien ha hecho el esfuerzo por estudiar, por capacitarse y por obtener esta distinción, golpeando ninguna puerta, sino que tendría que estar previsto en el presupuesto. La puerta. Exacto. Doctor, ¿es conveniente seguir maquillando la desocupación con planes sociales? Perdón, eso es una opinión mía, ¿no? Yo creo que la maquillan con planes sociales. Sí, depende del ángulo que lo vea. Para no trabajar en muchos casos. Claro, lo que pasa es que la pobreza para algunos políticos ha pasado a ser un negocio. Cuanto más pobreza hay, más dependencia hay de estos tipos de planes y de este tipo de dádivas y mayor obligación o más gente cautiva para tenerla disponible para movilizaciones, etcétera. Entonces, yo creo que lo que hay que buscar es generar condiciones para crear puestos de trabajo con salarios dignos y no subsidios que también son irrisorios, pues si uno dice si la gente realmente con 150 pesos puede solucionar su problema de vida, pero creo que hay otras cuestiones por detrás que tendrían que merecer la atención de toda la clase dirigente, no solo de la clase política. Doctor, ¿la nación le debe a la provincia o están al día las cuentas? Bueno, la nación está discriminando a la provincia de Córdoba en una actitud realmente inexplicable en cuanto a lo que son compromisos ya asumidos. Córdoba no está recibiendo los fondos correspondientes al plan de refinanciamiento de sus deudas, no está recibiendo la parte de incentivo docente. Córdoba, su caja de jubilaciones, tiene, como le decía recién, 550 millones de pesos ya tendrían que estar en Córdoba y hay otros 1.200 que están discutiéndose. O sea, indudablemente que la nación está utilizando precisamente instrumentos tributarios que no coparticipa
recaudando muy bien y a partir de allí utilizando ese poder para doblegar la voluntad política de cualquier provincia o de cualquier municipio, cualquiera sea la pertenencia política del gobernador o intendente. Las provincias son rehenes políticos. No existe el federalismo, coño. Desde el año 94, cuando se sancionó la reforma constitucional, una de las cuestiones a resolver era el dictado de una nueva ley de coparticipación federal. Pasaron cuántos gobiernos y ninguno se sentó a discutirla. Ni tampoco los gobernadores van a sentarse a discutir sabiendo de antemano que van a tener que ceder. Entonces, el cambio debe ser de tal magnitud y de tal profundidad y con tal consenso que realmente se hace difícil imaginar ese escenario cuando la política se le interpreta y se le ejecuta como vemos en los últimos tiempos. Doctor, así como la nación es con las provincias, ¿ocurre algo parecido con las provincias hacia su interior? Y bueno, que esto es una cascada, digamos, por no decir la ley del gallinero. Sí. A medida que va fallando los principales ingresos de la nación a las provincias tienen que recortar a sus municipios. De hecho, los municipios han estado muy afectados en algunas provincias, el caso de Córdoba, su recaudación a partir de este prolongado conflicto con el campo. Entonces el panorama es bastante complejo. Acá Juan dice, de la Sota no dejó ningún campo minado. Santa Fe y Mendoza también tienen déficit y son ricas. Consecuencias de una ley de coparticipación obsoleta. Creo que decía recién. ¿No? Sí, y otra cuestión. La caja de jubilaciones de Córdoba, más allá de la discusión con la nación, merece una discusión muy profunda, porque ya a mediados de los 90, consultores internacionales que estuvieron auditando la caja estaban previendo esta situación. Es decir, la inviabilidad que tenía la caja en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, hay que rediscutirla para poder cumplir con ese compromiso que anunció el gobernador. El gobernador ha dicho, tenemos que encontrar un sistema que permita que se sigan cobrando jubilaciones dignas, que no se afecten derechos adquiridos y que realmente haya la fluidez suficiente para otorgar los beneficios. Eso no lo va a arreglar tampoco el gobierno si cobrara hoy todo el dinero de la nación, ¿no? O sea, si cobrara todo el dinero de la nación... Es un remiendo, ¿no? Es, digamos, un gran alivio para la coyuntura, pero yo creo que sobre todo este gobernador, que no tiene la chance de ser reelecto, una de las grandes cosas que le podría dejar a Córdoba es saneado su sistema previsional. Ahora, ¿se salva la caja de jubilaciones? ¿No se podrá sostener? Y yo creo que hay que encontrarle una solución. No se la puede condenar cuando en realidad son muchas las personas, como bien decía usted, que han trabajado toda la vida, han aportado y que están percibiendo el beneficio, como hay otros que vienen aportando con la expectativa que cuando cumplan los requisitos de edad y servicio van a tener que recibir ese beneficio. Otro mensaje dice, existe un montón de beneficios, dice, para el país a partir de la decisión de Cobo. Lo más importante es el alivio que siente la sociedad, dice Adriana de Barrio Kennedy. Sí, es cierto, en la gente una especie de... Se respiró. Un problema menos, se respiró. ¿cierto? ¿No? Julio Villarreal dice, los radicales cuando fueron gobierno nunca hicieron nada. Otro mensaje de texto, dice, la región centro no debería exportar por el puerto de Buenos Aires, sino por Chile. ¿Está todavía activo el paso de, ¿cómo era? San Francisco, que fue un hallazgo, ¿se acuerdan? Bueno, sí, lo que pasa, en esto hay un desarrollo muy interesante que hizo el Instituto de la Bolsa de Comercio en Córdoba, de todas las alternativas que tenía la región centro para dar salida a su producción. Yo creo que habría que volver sobre el mismo y habría que darle un impulso, porque esto permitiría solucionar muchos problemas de cuello de botella que tiene y de transporte que tiene la producción de la región centro hacia los mercados internacionales, sobre todo si pensamos en los mercados asiáticos. Pregunta Marcos de Barrio Jardín, ¿por qué los alquileres y los inmuebles subieron tanto? ¿Es por un exceso de oferta? No, si fuera por un exceso de demanda, yo creo que se dieron muchos factores. Uno de ellos fue la crisis del sistema financiero y la desconfianza de la gente en los bancos, que hizo que mucho ahorro se canalizara a los inmuebles. Después hubo también una corriente de inversión hacia los inmuebles
Y por otro lado, los beneficios obtenidos por el sector agropecuario con la mejora de los precios internacionales, mejoró mucho su rentabilidad, su ingreso, y también esto produjo un boom inmobiliario y la subida de los precios. Y los alquileres han ido acompañando la suba del valor del inmueble, claro. No en la misma magnitud, ¿eh? No. Yo creo que han subido mucho más los precios de los inmuebles que lo que es la relación que puede tener un alquiler con el valor de ese inmueble. Doctor, ¿se va a paralizar la obra pública? ¿Usted ve que se...? Yo le soy sincero, Goño, si la provincia sigue siendo asfixiada financieramente por parte de la nación, y una de las cuestiones que va a tener que recurrir es a disminuir al menos el ritmo de la obra pública. Doctor, ¿no estamos acaso muy cerca de reeditar los bonos? Tipo Secor, Lecor. Es de esperar que no. Yo creo que sí habría que analizar a fondo de ciertas cuestiones, ciertos stocks de deuda que pueda tener la provincia, y a lo mejor instrumentarla a través de un papel que tenga liquidez, que pueda negociarse en los mercados, pero no de que sea la moneda corriente o cuasi moneda que circule para el uso cotidiano del ciudadano. No, porque se llegó a decir que si la nación no acompañaba, no iba a quedar otra alternativa. Bueno, yo creo que en esto debe haber un compromiso de todos los cordobeses. Y en esto ya hay que dejar de lado las banderías políticas. Un compromiso de defender a Córdoba. Córdoba ha sido una de las provincias que más ha aportado para la salida de la crisis de la nación. Su sector agropecuario, su sector agroalimentario, su complejo cerealero, su complejo aceitero, han hecho un esfuerzo y una contribución muy grande y realmente reinvirtiendo utilidades. Y no puede ser que por una cuestión política de que guste o no guste la decisión que soberanamente pueda tomar un gobernador, se la quiera castigar a Córdoba y se la asfixie financieramente. Creo que así como todo ciudadano de un municipio puede reclamar que estas situaciones no se den, los ciudadanos de Córdoba debemos ser muy enfáticos en impedir este tipo de situaciones que vemos que Córdoba está gravemente afectada. En una palabra, doctor, y para terminar, todo depende de que el federalismo se robustezca un poco. Hay que volver a las instituciones. Volvamos a las instituciones. Yo creo que hay que volver a la Constitución, que no es una cuestión declamativa, sino que debe hacerse en los hechos. Y el gran responsable de producir esta discusión es el gobierno nacional. Una de las últimas preguntas, pregunta Beatriz si los jubilados policiales van a sufrir descuento, y depende de lo que cobren y depende de lo que resuelve el gobierno. Sí, ¿no? Todavía no está. ¿Cuáles son los techos, hay que ver cuál es el proyecto. ¿Qué pasa con los créditos hipotecarios que da el Banco de Córdoba, Roberto de San Pablo? Salieron con mucho ímpetu y es como si se hubieran amesetado, me parece, ¿no? Bueno, no conozco a fondo, lo que sí sé que arrancó con exigencias muy fuertes y algunas con buen criterio el directorio del banco las ha flexibilizado. Sí, claro. Lo que pasa también que tanto de quien otorga el crédito como quien lo va a tomar toda esta situación de crisis ha dicho, bueno, esperemos, desencillemos hasta que aclare, ¿no es así? Veamos qué es lo que pasa. Doctor, le agradezco muchísimo que haya venido. Le quiero pedir disculpas por la cantidad de mensajes que han quedado sin que le diéramos curso, porque realmente una vez más nos han sobrepasado. Gracias otra vez por haber. Para mí siempre es un gusto estar sentado con usted y conversar con usted. Igualmente. El agradecimiento para el doctor Curi, que estuvo acompañándome, y antes de que se vaya, y para que cada vez que mire la hora se acuerde de nosotros, vamos a hacer un regalito. Tiene el reloj, pero es muy lindo a veces usarlo. Muchísimas gracias. Si hay algo por lo que tengo debilidad son por las corbatas y los relojes, no, así que bienvenido. La próxima vez será una corbata. Le agradezco. Gracias por haber estado aquí. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo viernes aquí en Canal 10 a la hora 23. Hasta